de David y que tenía que ser de esa manera. Por lo tanto, hermano y hermana querida, el pueblo de Israel, Dios hizo tantas cosas grandes en el pueblo de Israel, hizo tantos milagros. Era para que el pueblo de Israel proclamara esas grandes cosas que Dios había hecho con el pueblo, con las naciones paganas. Esa era la idea. De hecho, cuando Rahab, la prostituta o la ramera, como usted le quiera decir, le dice a los espías, nosotros hemos escuchado lo que el Dios y ustedes hicieron de aquel lado del río. Sí, que abrió el mar, que derrotaron a 5 reyes, los 5 reyes que derrotó Moisés. Es decir, aunque el pueblo no predicó, porque se ligaron cuando conquistaron la tierra, se ligaron con los dioses cananeos, aún así mucha gente entendía la grandeza del Dios de Israel. Aunque el pueblo de Israel no cumplió con la misión, y los mensajes llegaban a las naciones paganas. Otro ejemplo de eso fueron los gabonistas, cuando se unieron y engañaron a Josué. Dijeron que querían aliarse con el pueblo que tenía ese Dios, porque era un Dios como de victoria, un Dios poderoso, y refugiado y aliándose al Dios de Josué, al Dios de Israel, tenían un aliado poderoso contra sus enemigos que estaban alrededor. Por lo tanto, hermanos, si nosotros retrocedemos en el tiempo y nos damos cuenta que si Israel hubiese predicado la grandeza que Dios había hecho y la venida del Mesías, quizás nosotros no hubiésemos estado aquí en la tierra. De hecho, el enemigo hizo que el pueblo se perdiera, se perdió el desierto de la generación, solamente Caleb y Josué fueron los que quedaron vivos, y el pueblo siguió ligándose con la caída de Salomón, el pecado de David y todo eso, porque el diablo no quería que proclamaran que la grandeza de Dios, porque el pueblo fue para proclamar la venida y lo logró. Satanás lo logró porque la promesa de Génesis 3:15 no se pudo concretizar cuando Cristo nació. La primera venida de Cristo tenía fecha. Según Daniel capítulo 9, tenía fecha cuando Daniel se siente turbado porque Daniel había leído la profecía de Jeremías y había dicho que el pueblo de Israel tenía 70 años de cautiverio. Cuando Daniel dice, bueno, ya están cumpliendo los 70 años, ya vamos a ser libres del cautiverio, y ese reino de la estatua 2 y de Daniel 2 y de Daniel 7, ese reino nuevo, que esa piedra que tumba a todos los reyes, se va a cumplir. Pero cuando Dios le da la visión de la profecía de los 1270 años, 1200 y los 2000, ahí él cae en un estado crítico, cae en una depresión, porque dice, oh Señor, tu profecía decía 70 años y ahora son 2000, tengo que esperar 2000 y pico de años y 1000 y pico de años, las dos profecías. Y se siente deprimido, no come, no hace nada. Entonces Dios envía al ángel Gabriel, ¿verdad?, para animarle. Le dice, mira, Daniel, esta profecía es para el tiempo de ¿qué? El fin. El fin. De hecho, Dios le dice, ven, duerme tranquilo, que tú serás levantado en aquel día. Y le explica, de esas 2300 mañana y tarde, hay una semana, hay 490 años para tu pueblo. Y a mitad de esa semana le quitarán la vida al Mesías, no por sí mismo, sino que se la quitarán. Y empieza ahí el ministerio de Cristo, que empezó en el año 27. Cristo murió en el año 31, le dio muerte, y sí tenía fecha. Pero el pueblo de Israel, incluyendo los religiosos, los dirigentes, no estaban atentos a esa profecía. A los 8 días,
¿qué hace José y María? Lo llevan al templo, ¿verdad? Y allí cuando lo llevan al templo, el sacerdote dedica a Cristo, pero no se da cuenta que en los anales proféticos ya Cristo había nacido. ¿Quiénes son los que se dan cuenta? Ana y Simeón, según Lucas capítulo 2. Y todavía Simeón lo cambia y dice, esta es la gloria de Israel. Y todo el mundo está escuchando y nadie le hace caso. Y Ana, que era viuda, que había dedicado todo su tiempo al Señor, y ellos no sabían. ¿Por qué? Porque no habían proclamado el mensaje que Dios tenía para nosotros. Hermano, ahora, con Cristo ya ha venido a la tierra, Jesucristo forma, fíjense, dos elementos importantes en el ministerio de Juan el Bautista y de Cristo Jesús. Número uno, ambos empiezan su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Como dice Juan el Bautista, dice Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan dice, arrepentidos o arrepentimiento. Dos palabras importantes para el Evangelio. Dos palabras importantes para el Evangelio. Tanto para nosotros como cristianos, como para el mundo. El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Para usted, ¿qué es el reino de los cielos? Vivir en la presencia del Señor. Vivir en la presencia del Señor. ¿Alguien tiene una opinión? ¿Qué es el reino de los cielos? Lo primero que hay que entender, que el reino de los cielos es un lugar donde Dios habita. ¿Qué es el reino de los cielos? Un lugar donde Dios habita. Un lugar real. Donde Dios tiene un trono, donde hay huéspedes angelicales que le alaban y le adoran. Cuando Cristo dice que el reino, cuando Juan el Bautista dice, y Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, es que Cristo bajó. Jesús representa el reino de los cielos. Por eso Cristo dice en San Juan que Él descendió del cielo. ¿Que Él descendió de dónde? Del cielo. Por lo tanto, Cristo es ese reino. Ahora, Cristo tiene dos reinos. El reino de la gracia y el reino de gloria. El reino de gracia se inauguró, se efectuó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, mientras Cristo no moría en la cruz del Calvario, ningún ser humano, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ni del futuro del mundo, no había salvación. No había salvación. Mientras Cristo no moría en la cruz del Calvario, ni Abraham, ni Isaac, ni David, ninguno podía garantizar que tenían salvación. En Hebreo, Pablo dice que la cosa que ellos hicieron con el santuario era sombra que lo de venir. Era como una copia de lo que Dios iba a efectuar. En Cristo que se efectúa todos los sacrificios que se hizo en el santuario y la salvación de los profetas y de los hijos e hijos de Dios que murieron. ¿Ahora usted entiende, hermano, por qué Satanás quería matar a Cristo en el Getsemaní? El ideal de Satanás era que Cristo no llegara a la cruz. Y como Cristo llegó, el ideal de Satanás era que Cristo bajara de la cruz. Por eso le dice a los romanos, pero tú no eres hijo de Dios, baja y sálvate a ti mismo y salva a los que están alrededor tuyo. Porque Satanás sabía que con la muerte de Cristo sellaba la muerte eterna. Fíjense, dos cosas importantes. Con la muerte de Cristo, Jesús sellaba la muerte eterna de Satanás y por ende el final del pecado, que es sinónimo de muerte eterna. Y a la vez también Cristo sellaba el pago de la deuda
que Adán hizo en el huerto del Edén y nos sella para vida eterna. Me explico. Cuando Dios dice, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, Dios hizo a Adán eterno, condicional, no eterno para siempre. Tanto Luzbel como Adán tenían vida eterna condicional hasta que se encontraron fieles. Cuando se encontraron indignos, infiel, entonces perdieron la vida eterna. Por lo tanto, Adán pierde la vida eterna que Dios le dio, y como desobedeció a Dios y escuchó la voz de Satanás y desobedeció la voz de Dios, por lo tanto, Adán pierde la vida eterna y entra a la muerte eterna, que es la muerte de la perdición. Para que usted entienda cómo es esto, usted puede leer lo que Cristo dijo en San Juan 5, 29, cuando dijo de las dos resurrecciones: uno se levantarán para vida eterna y otro para perdición eterna. En San Juan 5, 29, Cristo me está diciendo que hay dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte eterna. Una para vida eterna y otra para muerte eterna. Cuando Adán peca, entra a la muerte eterna, la de perdición. No hay esperanza para el hombre. Romanos 3:23 y Romanos 8:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice el sabio Salomón que Dios bajó a la tierra buscando un justo y no encontró un solo. Por lo tanto, está perdido. ¿Por qué Pablo dice que Cristo es el segundo Adán? Porque lo que Adán no pudo lograr, el segundo Adán lo logró. Con su muerte, Cristo pagó el precio de la muerte eterna con su muerte en la cruz y nos devuelve la vida eterna. Por eso Cristo dice que el que lo rechaza a Él está rechazando la vida y por ende se está perdiendo eternamente. Al Cristo pagar el precio de la segunda muerte con su muerte en la cruz del Calvario, entonces ahora nosotros tenemos la vida que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén. Hoy nosotros podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ese es el ideal. ¿Y saben qué? Todo volverá a lo que fue al principio. Al principio, ¿cómo estaba la tierra? ¿Y qué dice Jeremías capítulo 4? Que la tierra volverá a estar desordenada y vacía. Dice Apocalipsis capítulo 20 que vamos a pasar 1000 años en el cielo y la tierra va a volver a su estado original desde el principio, vacío. Satanás va a estar solo. Y dice que cuando Cristo venga por tercera vez, descenderá fuego del cielo y destruirá a Satanás, a sus ángeles y a los que decidieron perderse junto con Satanás. Totalmente destruido. Cuando destruye esa tierra, va a purificar la tierra. Y dice Isaías capítulo 66 que aquí es que vamos a vivir con esta tierra purificada. Ya con el diablo eliminado, ya con los ángeles, con los impíos, ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más funeral, ni más, no va a haber más nada, porque ya el autor y consumador de la muerte eterna está destruido. Ya no hay, como no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Por lo tanto, hermano, Dios va a volver a recrear otra vez. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque el plan que Dios tiene para la humanidad, aunque el diablo lo dañó, Dios lo mantiene en pie. Y es que nosotros vivamos para siempre en un mundo feliz y bendecido, y que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer con esa verdad? Que nosotros estamos en el principio de un año 2026. Nosotros, hermanos, como iglesia, no solamente debemos de ser consumidores de lo bueno que viene aquí, sino nosotros proclamar estas verdades a nuestra familia.
¿Cuántas personas de tu familia tú le has predicado? Como está el mundo, como está la vida, hermano, que todo el mundo se ve en un abrir y cerrar el ojo. Tenemos que predicarle. Bueno, llegó el mensaje. Tarde pero seguro. Ay. Bueno, me quedan 15 minutos. 12 minutos me quedan. Vamos a ver si podemos avanzar ya de lo que se pueda, pero hemos predicado la palabra de Dios. Amén. Amén. Nuestra lectura bíblica fue Juan 1:14 y dice, y el verbo se hizo como Carne, y habitó entre quienes entre nosotros. y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue que habitó entre nosotros? Jesús. Se encarnó. Dice Filipenses capítulo 2 que Jesucristo se vació totalmente de él. Ahora, Jesucristo no dejó de ser Dios. Porque Dios nunca deja de ser Dios. Jesucristo fue Dios y fue hombre. Pero eso yo lo puedo traer en otra parte cuando predique la encarnación de Cristo. Por